Muy buenos días. El siguiente video se realiza para contestar un interrogante que fue planteado en clase acerca de por qué la fórmula de la varianza, de la desviación estándar muestral tiene que dividirse entre n-1. Es decir, que la varianza o la desviación típica, la desviación estándar de una muestra, ¿por qué tiene que ser la raíz cuadrada de la sumatoria de cada valor menos la muestra, menos la media, perdón, muestral elevada al cuadrado? ¿Y por qué esto se tiene que dividir entre n-1? ¿Por qué no se puede dividir entre n? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es la siguiente. En primer lugar, tú puedes decidir si lo divides, si lo quieres dividir entre n, digamos que lo puedes hacer. No hay ningún irrespeto matemático en ese sentido. Solamente acuérdate que uno de los objetivos grandes que tiene la estadística es, a partir de unos datos muestrales, poder estimar de una buena manera, de la manera más exacta y precisa posible, el parámetro poblacional, la característica de la población de donde proviene la muestra. Entonces, n lo puedes dividir entre n, pero se aconseja hacerlo entre n-1 por lo siguiente. Te voy a leer dos autores, el concepto de dos autores consultados. El primero es el señor Mario Triola y el segundo es de una página de internet. Entonces, ¿qué nos dice Mario Triola? ¿Por qué dividir por n-1? Bueno, después de encontrar todos los valores muestrales de la distancia que hay entre cada dato versus la media elevado al cuadrado, los combinamos encontrando su suma. Luego dividimos por n-1, cantidad de datos menos 1, porque solo hay n-1 valores que se pueden asignar sin restricción. Con una media dada, podemos utilizar cualquier número para los primeros n-1 valores, pero el último valor estará determinado automáticamente. Ojo, atento a lo siguiente. Con la división por n-1, las varianzas muestrales tienden a centrarse alrededor del valor de la varianza poblacional. Ojo, con n-1 las varianzas muestrales tienden a centrarse alrededor, o sea, hay una mejor aproximación al valor de la varianza poblacional de donde provienen los datos de la muestra. Con la división por n, ya no n-1, sino con n, las varianzas muestrales tienden a subestimar el valor de la varianza poblacional. ¿Qué quiere decir? Que cuando utilizo n, el valor de la varianza muestral tenderá a ser un poquitico más bajo que el valor de la varianza poblacional. En cambio, cuando utilizo n-1, lo que trato es de corregir un poquito este sesgo. Corregir un poco el sesgo. Ya te explico por qué sesgo. Vamos a leer la segunda definición o el segundo concepto acerca de este tema. La respuesta es que la media muestral es lo que se llama un estimador no sesgado de la media poblacional. Es decir, si yo calculo un X barra, este va a tender a hacer el mismo valor de la media poblacional, ya que el valor medio de la distribución de muestreo es un buen estimador del parámetro de la población. Sin embargo, con la desviación estándar no pasa lo mismo que la media. La desviación estándar es un caso diferente, porque es un estimador sesgado. ¿Cómo así? Esto es así porque la variación de los datos es mayor en la población que en la muestra. ¿Por qué de manera intrínseca la desviación estándar de una población tiende a ser mayor que la desviación estándar de una muestra? Sí, es sencillo, porque la población partimos del hecho de que es un conjunto de elementos, cuales voy a estudiar, y la muestra es un subconjunto de ese conjunto universo. Por lo tanto, en donde hay más datos, lógicamente puedo decir que hay más datos en una población. Donde hay menos datos, una menor cantidad de datos, en la muestra. Entonces ahí ya hay un sesgo. ¿Por qué? Porque la muestra, al tener una cantidad menor de datos, su variabilidad, cuando hay menos datos, la variabilidad tiende a ser menor. En tanto, en un grupo, en un conjunto en donde hay una mayor cantidad de datos, la variabilidad tiende a ser mayor. Entonces, por eso
yo divido por n-1 para que el resultado lo compense, sea un poquito más alto. Recuerda que en una división, ¿cierto? Yo divido lo que sea x entre a, ¿cierto? Entre un a mayor, entre un a mucho mayor, el cociente completo tenderá a ser más pequeño, más pequeño. Pero si el denominador tiende a ser menor, entonces el cociente tenderá a ser más grande. Más grande. Entre más grande el denominador, más pequeño es el cociente. Y entre más pequeño sea el denominador, más grande es el cociente. Entonces, ¿qué quieres hacer tú? Si de entrada, en una desviación estándar, te va a dar un valor, como tiene menos datos, te va a dar una variabilidad un poquito menor, entonces tú lo que haces es, en el denominador tienes n, ¿cierto? Es un valor determinado, lo que haces es restarle 1 para que esta varianza suba un poquito y con ello compense el sesgo por la cantidad menor de datos que tiene respecto a la población. Y con ello, con ese cálculo y con esta compensación que se desea hallar, o introducir con esa compensación, se busca que ese estimador muestral, esa desviación muestral, tienda o se aproxime a la desviación poblacional. Esa es la razón, ¿ok? Vamos a ver un pequeño ejemplo. En este ejemplo voy a utilizar una herramienta, un software para poder explicar esto. Entonces, fíjate, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar una población. Voy a crear una población. Entonces, fíjate que tengo esta población. Vamos a colocarle 20 intervalos para que nos quede más chévere. Listo. Tengo una población, ¿cierto? Esa población consta de 800.000 datos. De 800.000 datos. ¿Qué estoy midiendo en esa población? La estatura de 800.000 personas. ¿Sí es? Así es, ese es el histograma. La frecuencia, lo que más se repite es entre 175 y 177.5 centímetros, es lo que más se repite. Y así tengo yo el histograma de esa distribución, de esa población. ¿Cuáles son los datos? Fíjate que entonces, a través de esta simulación, lo que yo genero o lo que trato de hacer es, bueno, que cogí a cada persona y la medí. Y por cada persona, cada renglón es una persona con su respectiva medida en centímetros. ¿Listo? Tengo entonces una población de 800.000 personas. Voy a calcular ahora la media poblacional de esas 800.000. La media poblacional es igual a 175,99. Voy a calcular ahora la varianza poblacional. La calculo y me da 24.98. Y voy a calcular ahora la desviación estándar poblacional y me da 4.9980. Ahora voy a generar una muestra de 100 datos. Entonces, de 600 datos. Entonces voy a elegir 600 datos. Los elijo mis 600 datos. Listo, aquí tengo 600 datos. Pum, ya los tengo. Aquí tengo mi muestra. Y fíjate que tiene 600 datos, efectivamente. Hasta 600. Entonces voy a calcular ahora, como ya tengo una muestra de 800.000 datos, cogí 600 nada más. Imagínense que ya hay 800.000 datos y esa es la población. No la conoces. Yo la generé y la conozco por acá, pero en lo normal no puedes medir 800.000 personas porque cuesta mucha plata. Entonces elige solo 600 y vas a estimarlo. Entonces fíjate que voy a sacar la media de la muestra que está ahí. Calculo la media, X barra, ¿cierto? X trazo, y me da 175,91 y fíjate que coincide muy bien con la media poblacional. Pero ahora
voy a calcular la desviación estándar dividiéndolo entre 600, entre el número de datos completos, ¿cierto? Calculo la desviación estándar y fíjate que la desviación poblacional es 4.99 y la desviación dividiendo entre el número de datos completo me da 4.92. Y ahora voy a calcular la desviación dividiendo, fíjate acá, entre n-1. Dividiendo entre n-1, lo que genero es un valor de muestra. Fíjate que aquí me da 92.70, aquí me da 93.11. Fíjate, ¿quién está más cerca de la desviación poblacional? Pues está más cerca al que le calculé la desviación insesgada, restándole a n-1. ¿Por qué? Porque como en el denominador es un valor en una unidad más pequeño, me va a dar un poquito más alta la desviación estándar. Entonces, con ello puedo cerrar la brecha entre la desviación estándar muestral y la desviación estándar poblacional. Es por eso que se divide entre -1. Bien, espero que con la explicación teórica y con esta pequeña explicación numérica haya podido dejar claro por qué en la estadística se acostumbra a calcular una desviación estándar muestral dividiendo entre la cantidad de datos -1. Bendiciones.